Lo mismo, ¿no? Lo absorben las plantas, el fósforo se asimila dentro de las moléculas de las plantas y cuando se descompone, nada, vuelve al lecho marino o en realidad primero a la tierra y después por escorrentía pasa al lecho marino, que son animales o plantas terrestres, pero nunca pasa a la atmósfera. ¿Qué pasa en hidroponía? Lo mismo, el productor tiene que administrar los fosfatos, ¿sí? Como nunca va a pasar o sea, tampoco nunca se va a ir en esa agua evaporada que se pierde en los sistemas de hidroponía, el fósforo tiende a acumularse, así como los fosfatos o el calcio, el fósforo dentro de los sistemas, suele ser algo que uno tiene que estar cuidando de que no tape filtros principalmente. Después, los otros dos ciclos fundamentales. ¿Por qué marco primero el nitrógeno y el del fósforo más allá del carbono y el del agua? Porque son estructurales y de movimiento energético, son los que hacen que el crecimiento suceda. El carbono también, ¿no? Todos sabemos que la fotosíntesis es parte de, pero en un nivel menor que el nitrógeno. El carbono o la fotosíntesis hace que crezcan, ¿no? Las plantas. Es mucho más fácil de asimilar el carbono dentro de las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas lo generan ellas mismas, el nitrógeno, hay que agregárselo. Que, bueno, algo que estábamos hablando con Daniel ayer, por ejemplo, es esto qué pasa en los invernaderos intensivos, por ejemplo, en donde a veces el dióxido de carbono está en ausencia dentro de los invernaderos, porque las plantas los consumen. Eso es un punto crítico en el diseño de los invernaderos, a saber cuánto carbono van a asimilar, o dióxido de carbono van a asimilar las plantas, porque hay veces que está en falencia dentro de los invernaderos y hay que agregarlo al dióxido de carbono. Hay diferentes formas de agregarlo. La más económica en invernadero suele ser una quema, una combustión interna o una biodigestión de residuos controlada. Pero, por ejemplo, acá en las ciudades simplemente hay que darle ventilación. No solamente la ventilación dentro de los invernaderos es para manejar la temperatura, sino también para que ingrese dióxido de carbono, ¿sí? Bueno, el ciclo del agua, como sabemos, todos los conocemos, cómo sucede. Dentro de los invernaderos, es nuestra función que el agua esté en continuo movimiento, en recirculación, ¿no? Pero quizás un dato importante es esto, ¿no? De la hidroponía, la ventaja mayor que tiene es que como la forma más inteligente de diseñarlas en sistemas cerrados, nosotros podemos tener el mismo cuerpo de agua todo el tiempo, ¿no? El manejo solamente una parte muy chiquitita, hay que reponerla. ¿Alguna pregunta sobre los ciclos estos biogenéticos? ¿Algo que les haya quedado de ustedes de vuelta? Carbono. Sí. Si nosotros tenemos el invernadero y levantándolo que corra aire, limpia todo lo que tenemos el exceso y al renovar el aire mueven las plantas y eso te da una mejora en el crecimiento. Sí, por eso, por ejemplo, todos sabemos, ¿no? La respiración celular, que es cuando se libera oxígeno al ambiente, sucede en la noche en las plantas, ¿no? Y durante el día se absorbe dióxido de carbono. Quizás un punto importante de apertura para que se estabilice los niveles de oxígeno y dióxido de carbono dentro de los invernaderos cerrados es la mañana. 1 hora mañana, airear el invernadero. Pero porque nosotros al estar encerrando, ¿no?, ese sistema, es como que no lo dejamos bien. O sea, todo esto se puede calcular. Es más, cuando uno tiene sensores para medir la condición de aire, ¿no? Esto se mide en los invernaderos, la cantidad de dióxido de carbono y la cantidad de oxígeno que hay dentro del invernadero.
Y en producciones industrializadas, las ventanas se abren cuando hay poca concentración de dióxido de carbono. Es una limitante, aunque no la hayamos visto, no sé si alguno la pensó en algún momento, ¿no? Porque a la mañana, cuando está iniciando las primeras horas del día, probablemente dentro del invernadero vos tengas un montón de oxígeno, más que de dióxido de carbono. Entonces es un momento en donde quizás la planta le tenés que agregar dióxido de carbono para que inicie a fotosintetizar. Ayer hablábamos con Daniel, hay formas por eso. Viste vos, Guillermo, que decías, ¿no? Acá en Mar del Plata, por ejemplo, uno sabe que alrededor entre las 4 y 6 de la mañana es como que cae esa helada y disminuye la temperatura, ¿no? Quizás un paso inteligente es que en esa hora se prendan estufas dentro del invernadero. No solamente te va a aumentar la temperatura, sino que también te va a aumentar el nivel de dióxido de carbono para cuando salga el sol, la planta tenga disponible para fotosintetizar. ¿Se entiende? Y en ese momento no hay que abrir el invernadero, solamente En invierno no, en verano sí. En verano verano no le sí. vas a poner la estufa a ese horario. En verano vas a abrir para que salga el oxígeno del invernadero y entre el dióxido de carbono. Hay Bien. formas, por ejemplo, estos invernaderos industriales automatizados que te hacen en ese horario tienen tanques de dióxido de carbono. En vez de tanques de oxígeno, tienen tanques de dióxido de carbono. ¿Y qué te hacen? Te liberan. Con sensores, obviamente, ¿no? Para que tampoco se sature el aire y para que vos puedas entrar y no te desmayes y demás, o que te cueste trabajar o manipular dentro del invernadero. Pero el dióxido de carbono en la atmósfera dentro de un invernadero es una limitante y es porque el ciclo del carbono, cómo funciona dentro del invernadero. Sí, he entendido, ahora sí te comprendí. Bien. Alejandra, me quedó, Sí. para aclararme, en el ciclo del nitrógeno, si tengo algún cultivo con leguminosas, ¿cómo manejo con el tema de la fijación de nitrógeno con la leguminosa? Y ahí es nada, el cálculo lo tenés que, vos me decís por qué, así como vos cultivarías, por ejemplo, una leguminosa en pasto, en FBH, lo que veníamos hablando. Sí. Y la pregunta es, Con ¿cómo con el líquido, con la recirculación. Yo al poner NPK y qué sé yo, una leguminosa, una chaucha, me está fijando nitrógeno también en el líquido? ¿Sucede como en la tierra? tenés? Y sí, en realidad lo que vos vas a tener en ese cultivo es que la chaucha lo va a estar fijando en su cuerpo, no, la verdad que, no. Por ejemplo, viste lo que hablábamos el otro día, en FH directamente a veces ni le agregás nitrógeno. Cuando vos lo haces crecer, no es necesario que lo fertilices, porque simplemente con Ah, está bien, eso era, quería saber. crece. Ah, ¿Te acordás? buenísimo. Está. Sí, sí, sí. Bien. Tienen una muy baja necesidad, pero no sé decirte con todas las leguminosas. Sí, por ejemplo, en producción de FAH, ¿qué sucede eso? O sea, vos, depende de cómo quieras estimular el crecimiento y cuánto es, para qué lo usás. Por ejemplo, si es para alimentación ganadera, nada, le tenés que dar algún nivel de fertilización, aunque sea mínimo, porque vos necesitas que ese forraje tenga la mayor cantidad de nitrógeno posible. Pero si lo cultivas para pasto ornamental, no le pones nada, dejas que simplemente suceda la fotosíntesis, que sea el ciclo de carbono lo que haga crecer el vegetal, ¿sí? Ok. Pero es como mínimo. Viste que igual también Jorge mostraba en los invernaderos en dónde se ponía el FBH cuando vos diseñabas un invernadero. Así siempre están en las estanterías por debajo. ¿Lo han visto? Es como que ni siquiera tienen un requerimiento de luz muy alta. Vos podés poner una estantería con cultivo, por ejemplo, ¿no? En NFT de lo que sea, de lechuga, y abajo poner el cultivo de pasto y depende de eso, cómo manejes la humedad y cómo también le manejes los nutrientes y qué
semilla uses, hay veces que ni siquiera tampoco necesita mucha cantidad de luz, por eso es un gran cultivo el FBH a nivel comercial. Perfecto. Principalmente para alimentación de ganado, en este momento. Bueno, estos son datos que yo les dejo, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es un ciclo de nitrógeno en la acuaponía, que es lo más, el más complejo, porque en hidroponía es bastante simple, la estequiometría, ¿no? El nitrógeno, cómo va pasando. Estas son las bases para entender, estas fórmulas son las bases para entender cómo uno hace los fertilizantes, cómo hacen estas fórmulas, la A y la B, ¿no? De lo que se agregan. Esto en la acuaponía se calcula en función del peso animal o la concentración de proteína animal dentro de los tanques de cultivo. En hidroponía directamente se calcula cuánto es el consumo por planta, la absorción de nitrógeno por planta, y en función de eso, fíjense, es algo muy similar en ambos sistemas, ¿no? La concentración por plantas en acuaponía y en hidroponía son 100 o 200 miligramos por litro, aunque en acuaponía hay veces que eso, pueden absorber más incluso las plantas nitrógeno. Que esto son estas cosas que yo les comentaba, no están explicadas científicamente a nivel químico, sino más bien etológico, de comportamiento. Y hasta casi, lo podríamos decir, filosófico, ¿no? Una planta es mucho más feliz si consume fertilizantes que vengan de una actividad de cultivo animal o una actividad orgánica inmediata, en donde no haya un proceso químico. Pasa lo mismo que nosotros en nuestra dieta, ¿no? Cómo absorbemos los alimentos, lo que es prefabricado o lo que es industrializado a lo que es un alimento crudo, ¿sí? Esto ya se lo he contado un montón de veces, ¿no? Básicamente el nitrógeno en la acuaponía es un desecho en el cultivo animal, pero termina siendo un insumo en el cultivo vegetal, ¿no? Y acá lo más interesante es que el agua también mantiene su limpieza, ¿no? Sale sucia del cultivo animal, se suele decir que en realidad no es suciedad, sino es cargada de nutrientes. Para el cultivo acuícola, para el acuícola es sucia, pero se transforma en un insumo para las plantas y retorna limpia para los peces. Es un sistema completamente circular. Bueno, este ciclo del nitrógeno tarda alrededor de 3-4 semanas, un mes, ¿sí? En que el nitrógeno que salió del pez se transforme en biomasa vegetal. Dentro del ciclo de hidroponía miren, más o menos la concentración es la misma, se tiene que agregar entre 100 y 200 miligramos de nitrato por litro. Acá el ciclo sucede de manera directa, ¿sí? Eso es la diferencia de cálculo. Uno tiene que calcular el crecimiento vegetal en función del crecimiento animal. Esta comparación es para aquellos que quieran decir, bueno, yo no le pongo fertilizantes químicos, quiero cultivar peces que le den el nitrato a las plantas. Bueno, pensá que más o menos todo el proceso entre que le sacás el agua de los peces hasta que se lo das a la planta y la absorba es alrededor de un mes. O sea que primero tenés que hacer el cultivo animal, ¿sí? En un sistema de acuaponía, primero haces el cultivo animal, transformás esa agua y después haces el cultivo vegetal. Cuestiones de comparación entre la acuaponía y la hidroponía solamente para aquellos que quieran ver. Quizás acá lo más importante es lo económico, ¿no? La sostenibilidad del sistema en acuaponía es muy alta porque el costo del nitrógeno es muy bajo.
Bueno, y los otros 3 ciclos fundamentales de macronutrientes, les dejo la fórmula porque muchos me preguntaron, ¿no? ¿Cómo hacemos el cálculo estequiométrico de lo que se necesita agregar más allá del nitrógeno? Sabemos que de nitrógeno necesitamos 100 a 200 miligramos por litro para alimentar plantas. Esto de 100 a 200 miligramos depende de si es una lechuga o si es una frutilla o si es un tomate. Esto es lo que le comentaba, ¿no? Bueno, el ciclo del carbono dentro del invernadero tiene una etapa diurna que corresponde a la fotosíntesis, ¿no? Y la transformación del carbono en glucosa, y esa glucosa se usa, ¿no? Para crecimiento de la planta, pero a nivel de estructura, crecimiento foliar, acumulación de azúcares en los frutos y en las raíces para absorber nutrientes. La respiración, que es la fase nocturna, ¿sí? Que en realidad esa glucosa se transforma, más el oxígeno, ¿no? Se transforma en dióxido de carbono y agua, más energía. Cosas que quizás son importantes para saber de acá, es esta tasa de pérdida de carbono, que en realidad se transforma, la transformación de la glucosa entre el día y la noche, ¿no? Durante el día, el carbono está dentro de la planta. Y durante la noche sale. Perdón, ahí ha sido un error mío, en realidad cuando se tienen que abrir, los invernaderos depende, ¿no? Pero fíjense que tiene que ver con esta falta, ¿no? Entre el 30 y el 50% de la respiración nocturna. No es que el invernadero se quede sin dióxido de carbono, pero cuando hacemos cultivos intensivos, suele ser que no es suficiente la respiración nocturna para abastecer la cantidad de dióxido de carbono que va a necesitar la planta durante el día, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí. Yo dije que, o sea, para que no se entienda mal, no es que durante la noche el invernadero se queda sin dióxido de carbono, porque está la respiración. Simplemente que, si es un invernadero intensivo en donde tenemos mucha planta que necesite mucho dióxido de carbono, no es lo mismo el ciclo del carbono en densidad en un ecosistema al aire libre, un ecosistema natural, que en un sistema de cultivo intensivo, ¿no? Pero fíjense, bueno, acá se lo explico. Quiero hacer un comentario que me parece estúpido, que quizás no lo sea. Entonces, cuando estamos en la ciudad, pues es hasta bueno para la planta que pasen los vehículos, porque liberan dióxido de carbono constantemente. Exactamente. Bueno, ¿vieron eso que yo les comento, ¿no? De la ordenanza de terrazas verdes o de sistemas de invernaderos dentro de las ciudades? Tiene una gran componente ambiental. Porque es lo mismo que plantar árboles. ¿Vos por qué plantás árboles? Porque te sacan el dióxido de carbono, más allá de que te dan sombra y que te regulan la temperatura dentro de las ciudades. El vos tener un invernadero, imagínate que yo por ejemplo, ahora estoy mirando por afuera de mi casa y vivo en un edificio y están llenos de terrazas y llenos de cemento. Si tuvieran más invernaderos de producción o más plantas, ¿no? Te absorberían un montón de dióxido de carbono. Y sí, es una ventaja en las ciudades, por eso. Vos podés cultivar de manera intensiva en invernaderos, en terrazas, en las ciudades, sin necesidad de, por ejemplo, hacer esto, ¿no? De ponerle, por ejemplo, dióxido de carbono comprimido al invernadero. Porque a la mañana, además, vos pensás, yo en algún momento viví en Colón y San Juan, ¿no? Se ubican más o menos en Colón. A las 6 de la mañana empiezan a pasar camiones por todos lados. Yo, mi primer terraza verde que diseñé fue ahí, en Colón y San Juan.
nada, no se construyó al final porque no se podía ediliciamente, porque le queríamos aquí hacer una acuaponia. Pero el dióxido de carbono que empezaba a surgir a las 6 de la mañana era ideal, porque era el momento en donde la planta empezaba a recibir luz solar y necesitaba dióxido de carbono. Bueno, acá un poquito de cálculos, ¿no? Todas estas cosas sirven cuando, las vamos a ver, cuando medimos el aire o la atmósfera del invernadero. Entender cómo funciona, ¿no? Pero fíjense, si bien parece que es poquito, ¿no? Un aire exterior tiene esta concentración, en una ciudad podemos llegar hasta 700 partes por millón de dióxido de carbono, depende del nivel de concentración. Y fíjate lo que se necesita dentro de un invernadero para subir. Un invernadero intensivo, fíjense lo que esa es la concentración óptima para un invernadero. Bueno, estos costos son aproximados, no se suele encontrar, y los métodos de enriquecimiento, lo que yo les decía, más fáciles siempre es la combustión por gas natural, que sirve para también mantener la temperatura, y si no, la biodigestión o fermentación de biomasa. ¿Alguna pregunta más hasta ahí? ¿Cómo vienen? Bien. Yo sé que para esto puede parecer un poco así como pesado en términos, pero todos estos cálculos es lo que después en realidad uno tiene que saber, y se los dejo y los vemos juntos, tiene que saber cuando setea los sensores, ¿sí? Estas proporciones de elementos químicos las tiene que tener en claro. Obviamente que uno lo puede hacer automático y decir, yo ya sé que, o sea, buscar en una tabla y saber que para tal cultivo se necesitan. Pero yo trato de explicárselas para que les quede, ¿no?, de dónde vienen esos parámetros o esos seteos que le hacemos a los sensores. Bueno, ciclo del agua dentro de las plantas, lo que les decía. La planta está absorbiendo, ¿no?, por sus raíces y transportando al resto del cuerpo y perdiendo por transpiración, pero dentro de los invernaderos, principalmente si los invernaderos nosotros les manejamos la evapotranspiración, es mínima, ¿sí? Pierden muy poquito. Cosas quizás interesantes de este tipo de información es mantener, por ejemplo, ¿qué es lo que falla cuando se corta la electricidad en invernaderos muchas veces, y por eso se necesitan los caudalímetros? Es que se mida cuál es la cantidad de agua que está moviéndose. Pero no es tan importante en hidroponía. Sí lo es, y muchísimo, en acuaponía. En acuaponía es muy importante y es muy fatal que corten la electricidad, pero principalmente porque se mueren los peces. En la planta, la recirculación de agua, incluso cuando tenemos NFT o cuando tenemos aeroponía, puede durar, puede aguantar o puede solventarse manualmente. En acuaponía es casi imposible, y el mayor problema en el acuaponía es que si el agua no se mueve el oxígeno o no se elimina el nitrógeno del agua. Y ahí sí sucede muerte del componente animal, mucha, ¿sí? Es una de las contras de la acuaponía. ¿Qué es lo que ayuda? ¿Qué es lo que se suele hacer en acuaponía como el sistema más usado, que es el más antiguo también? Es el de deep water, en donde vos tenés el estanque de animales, la pecera, el estanque de animales, y arriba cultivas las plantas. Entonces es como que ahí la misma planta va ayudando a la oxigenación del agua. Bueno, fíjense. Perdón, ¿esto es lo que yo tendría que hacer, que vos me recomendaste el otro día?
Exactamente. Bien, yo me compré un recipiente de plástico, pero ahora, si vos decís de los peces, yo tendría que comprarme una pecera o buscar una Que pecera empezar que a se poner los peces mercado. primero. ¿Eh? Empezar a poner los peces primero. Sí, porque yo pensaba, las albahacas ahora no las puedo sembrar porque es de verano. A no ser que los pongas adentro. A las- Olvídate, olvídate del clima de afuera. Y elegí, o sí, sea, yo no sé cuál es el espacio que vos elegiste dentro de tu casa o cuál es, perdón, el promedio de temperatura del espacio que vos elegiste. Si tenés un termómetro aéreo, estaría buenísimo que lo midieras. Eh, no solamente por la planta que vayas a elegir, sino también por el animal que vayas a elegir. Pero ¿qué pececito acordate, me conviene? ¿Qué peces me conviene? y yo no creo que vos te vayas a poner, vos te pondrías a producir para tener tu propio alimento de peces también, No, no, no. un Yo quiero algo ornamental, ¿no? simple como para mí. Sí. Bueno, vos podés ir a cualquier acuario y comprar, por ejemplo, las dimensiones del recipiente que vos compraste, ¿cuáles son? Y será 70 por 30, 40. O sea que vos ahí tenés una cantidad de cuántos litros, 30 litros, 40 litros, 50 podés llegar. Sí, más o menos 30, 40. Claro, no tenés mucho espacio. Ahí podés elegir. O ponés peces chiquitos en cantidad, como peces cebra, por ejemplo, que los conseguís, podés ir a un arroyo también a buscarlo. O podés conseguir algún pez ornamental, que es en una pecera de 50 litros, capaz que te suman 3, 4 pececitos, depende de cuál. Ahí Sí. podrías ir a cualquier acuario y preguntarle, ¿no? O fijarte cuál te gusta a vos también. Pero si no, podés adaptar, podés ir algún día. Yo, por ejemplo, algo que solía hacer para buscar peces, peces cebras o peces chiquitos, que no sé cómo estará en esta época, pero deben estar altas, me imagino también. En todo lo que son las desembocadoras de arroyos al mar. Suelen ser los peces más resistentes. Tenés, por ejemplo, en el Marquesado, que es una linda excursión, ¿no? Meterte en el arroyo que sale al mar al Marquesado, pues si no tenés un montón. O podés irte un día a la laguna y tratar de poner alguna trampa de peces. Lo que pasa es que no tenemos laguna, no sé si hay algún lugar exacto en donde pueda llegar a poder recolectar en esta época, porque se van a profundidad, no se quedan en la costa. Pero los peces que salen en las desembocaduras de arroyos suelen ser más fáciles de encontrar. Y esos son súper resistentes. Bien, eso yo los tendría un mes y después ya pienso en los plantines. Pensá en esto. Esa agua, durante ese mes vos se la vas a tener que sacar a ese pez. Depende de qué pez elijas. Cuando vos elijas un pez, tenés que analizar, así como la cantidad de nitrógeno que absorbe una planta, tenés que analizar la cantidad de nitrógeno que elimina una especie animal. Esa también hay tablas. O le preguntás a la inteligencia artificial. Tengo 5 peces. Puedes comprar barrenadores también, por ejemplo, ¿no? Los que limpian el fondo, los limpiafondos. Sí. Conseguir limpiafondos. Que excretan y transforman bastante materia orgánica. Y tener algunos más como peces cebra o algún otro pez ornamental. Podés hacer una combinación. Pero si no directamente, semanalmente, ahí no hace falta que lo hagas diariamente, por lo menos una vez a la semana medís la electroconductividad de esa agua. ¿Sí? El pH también, obviamente, si tenés el pH o alguna tira reactiva. Con eso vas a inducir más o menos cuando te estás pasando, cuando ya ese pez está saturando el agua. ¿Sí? ¿Te acordás los niveles? Yo de acuaponia no sé si les di, después te consigo, o no sé si los tengo puesto acá. Los niveles de electroconductividad y de pH que necesita. El de pH es el mismo, ¿no? Pero la electroconductividad cambia. Son mucho más altos los niveles de electroconductividad de la parte animal.
pero no suelen pasar de 3, creo, lo máximo que he visto, 3.5 por ahí. Y acordate que en una planta estamos entre 2, 1.8, ¿sí? Pero cuando vos tenés más o menos una electroconductividad de 2, 2,5, 3, esa agua la tenés que retirar a ese animal. Ese animal ya tiene saturada esa agua con nitrógeno. Y el problema es que se va a morir, se va a contaminar con su amoníaco, ¿sí? Esa agua la tenés que poner en un sistema de intermedio. Antes de pasarla al cultivo vegetal, la tenés que poner en un sistema intermedio. ¿Un sistema qué? Perdón, no te escuché bien. Un sistema intermedio. Esa agua la vas a ir recirculando vos con el tiempo. Si haces esto de poner un cultivo vegetal sobre el cultivo animal, en realidad lo podés empezar a hacer desde la primera semana. Si los haces por separado, tenés que separar las aguas. No tenés que esperar el mes. Si lo haces, si vos pones el tanque ese de animales, ¿es un tanque transparente o es un tanque cerrado que compraste? No, es un verdecito clarito, muy verde agua, muy transparente. Es transparente. Bueno, Sí. mejor, que además también sucede oxidación. Vos ahí podés armar un sistema hidropónico, un sistema acuapónico en donde le pones arriba, por ejemplo, vos podés hacer FDH del día 1, ahí, por ejemplo. Podés hacer albahaca. Yo ahí te recomendaría que la albahaca la cambies, la distancia, porque la albahaca se te puede podrir. La lechuga, algunas lechugas no, lo puedes hacer en contacto directo, pero las albahacas suelen ser un poquito más mañosas. Pero puedes hacer una rúcula de manera directa, ahí también. Desde la primera semana. Si las vas a cambiar, o sea, si lo vas a poner al sistema hidropónico por fuera, en lugares separados, ¿sí? Cultiva, por ejemplo, la albahaca con el agua a partir de la semana 3, ¿sí? Cultiva el animal, espera 15 días, 10 días, déjalo una semana el agua en intermedio y ahí recién con esa agua la pasas al sistema vegetal. Perfecto. Muchas gracias. Perdón por... No, por favor. Y lo vayámoslo. En realidad, bueno, ya tenés el contenedor, ya sabés algo básico que sabés la cantidad de litros. Ahora lo que tenés que calcular es cuántos peces te entran ahí en esa cantidad de agua. Para eso tenés que elegir qué especie elegir, ¿no? Y ahí tenés dos opciones. O te compras unos ornamentales y ahí lo podés ir a averiguar. Si vos vas a un acuario, directamente podés ver en función del costo de los animales, ¿no? Y cuando elegir la especie. Y cuando en función del costo del pez elegís la especie, ahí vas a saber, te van a decir ellos mismos, en esa especie, o sea, que te van a preguntar, ¿qué pecera tenés? Bueno, te van a vender 20 peces para una pecera de 50 litros que sean de tamaño mediano o tamaño mayor a un pez cebra. Quizás 20 peces cebras sí te pueden entrar ahí. Le vas a seguir. Es más, si vos le contás esto a quien vas al acuario, decile, yo voy a hacer un cultivo integrado o voy a estar manejando, porque la mayoría de ellos, de las veces, cuando vos decís que querés tener una pecera ornamental, te subestiman la cantidad de peces que podés tener para que no se te mueran. Si vos, por ejemplo, en 50 litros vos podés tener una producción porque a vos lo que a vos te interesa es tener la mayor cantidad de peces en esa cantidad de agua para tener la mayor cantidad de nitrógeno posible, porque vas a usar ese nitrógeno para pasar a un sistema hidropónico. ¿Se entiende? Pero cuando tenés una pecera ornamental, lo que suelen hacerte en un acuario es decirte, ponele menos cantidad de peces, cosa de que no se te mueran tan fácil. O sea que es más difícil que lo que van a hacer los chicos, pero bueno. Veré cómo lo hago. No tanto, porque ¿sabes qué es lo que después? O sea, este primer esfuerzo, eso es lo que tiene la acuaponía. Capaz que el diseño inicial parece que asusta, porque es mucha cosa. Pero después lo que pasa es que una vez que lo diseñaste eso, te olvidás de estar poniéndole al agua fertilizante.
te olvidas de estar haciendo todas las semanas el chequeo de armar la formulita para ponerle nitrato al agua. Pero ¿qué es lo que tengo que comprar yo? ¿Para el pH? Tenés que medir lo mismo, pH y electroconductividad. Eso ya sea en un sistema de acuaponia o en un sistema de hidroponía, tenés que medir las dos cosas. Perfecto. La temperatura del agua también. Acá fíjate incluso que la temperatura del agua es más crítica, depende de la especie animal. Por eso yo te digo, si querés practicar ahora con un animal, andate a una desembocadura de un arroyo a la costa y vas a tener los peces más resistentes. Esos peces van a ser re difíciles que se te mueran. Suelen ser peces cebras, la mayoría de los que uno encuentra ahí, pero capaz que encontrás alguna otra cosa. Y animate a traer y armar. Es más, si algún día haces, es casi como entretenido porque es una excursión. Cuando hagas esa excursión, llámame ese día y decime qué encontraste. Y si no, anda a un acuario. Pero en un acuario, tomate este tiempo, también me podés llamar si querés y yo hablo con el chico del acuario. Tomate este tiempo de que, nada, te haga un análisis de costo pensando en que vos querés producir alimento, o sea, que vos lo que estás queriendo es cultivar esos animales para conseguir nitrógeno después para producir alimento. ¿Sí? Perfecto. Que subestimen la cantidad de pececitos. Pregunta. Gracias. No, por nada. Pregunta, ¿cualquier tipo de planta puede desarrollarse con este sistema de la pecera, digamos, directamente sobre la pecera o tiene que hacerse todo el proceso? No, no cualquier planta. Porque vos pensás que la forma en la que vos en el agua de la pecera tenés el nitrógeno es una forma no disponible para las raíces. Si bien hay un intercambio, ¿no? Más de todo si es una pecera que está en contacto con la atmósfera, vos también dentro de esa pecera tenés nitrosomonas y está funcionando el nitrógeno. O sea, este pasaje del nitrógeno que está en amonio, ¿no? Que sale del pez al nitrato es un pasaje que depende de bacterias, lo mismo que en el suelo. Es cambiar químicamente a un compuesto que vos tenés amonio y la planta no te saca el nitrógeno, no te asimila el nitrógeno del amonio. Te lo asimila del nitrato, pero no del amonio. Entonces, vos podés tener un montón de peces dentro de una pecera y ponerle un montón de, por ejemplo, plantas de frutilla, pero la frutilla no te va a crecer ahí. La frutilla tiene raíces que necesitan absorber mucha cantidad de nitrógeno y no van a tener suficiente cantidad de nitrógeno en esa agua. Pero, por ejemplo, los sistemas de acuaponia más tradicionales tenés abajo tilapias o a veces incluso, por ejemplo, lo que yo les decía, el primer sistema de acuaponia que yo conocí ahí en Bofish, en el curso que yo les mandé, era de langosta. Langosta azul, que es la langosta australiana, en tanques con mucha agua, ¿no? Y lechugas arriba, un montón de lechugas. Y la langosta, al ser un crustáceo, hace parte también del proceso de degradación de ese nitrógeno, lo deja disponible. La tilapia también tiene una producción de nitrógeno altísimo, rápido, produce mucho, excreta un montón, entonces en la propia agua hay bacterias nitrosomonas o nitrobacter que están ahí transformándolo, entonces queda nitrógeno disponible para plantas como la lechuga que te crece un montón, porque tiene la lechuga, la rúcula, también la albahaca lo que tiene con los peces es que la albahaca, quizás en las raíces de la albahaca necesitan mayor concentración que una lechuga, aunque sea, me parezcan poca, ¿no? Pero necesitan ya más concentración de nitrógeno en el agua, entonces les cuesta un poquito más crecer. Pero tampoco no es que no van a crecer, pasaba como las lechugas, quizás pierden color o pierden un poco de sabor. Bien. Bien, gracias. De nada. Nunca poner de manera directa un fruto es muy difícil en acuaponia. Hay que transformar el agua primero. Profe, te hago una pregunta. Sí. Cuando indicas que del sistema intermedio hay que tener 3 tanques. Sí,
Lo que pasa es que vos no sacás toda el agua, la vas sacando por partes. Porque imagínate que si vos tenés 50 litros, vamos a tomar el ejemplo, ¿no?, de Graciela. Si tenés 50 litros y le tenés que volver a poner al tanque 50 litros cada semana, es como que tenés que hacer mucho esfuerzo en estabilizar esa agua y demás. Lo que se suele hacer es sacar entre un 10 y un 20% del agua, y esa agua es la que vos recirculás en hidroponía. Y se pondría, por ejemplo, en el tanque intermedio, ¿y cuánto tiempo queda ahí antes de pasar al tercer, digamos, al tanque con las plantas? Cuando vos tenés un sistema muy casero, por lo menos una semana, 10 días. Porque el proceso de que se cultiven estas bacterias en el agua es más lento. Pensá que estas bacterias necesitan oxígeno, ¿sí? Entonces, vos tenés que ir removiendo todos los días el agua para que la parte superficial del tanque de agua, que ya hay bacterias, baje y suba la parte de abajo para que se vaya transformando el amoníaco que hay en esa agua. ¿Qué se suele hacer en sistemas industrializados? Ese sistema intermedio, lo que yo les decía, se ponen, primero que nada, tipo unas tapas. Se pueden usar las tapas de las botellas, las tapas mismas que se recolectan para reciclar, ¿sí? Para darle mayor espacio, porque las bacterias se ubican, se alojan en esas tapas de plástico. Y suelen ser unos tubos recortados que se usan. Después les paso unos videos de biodigestores, se llaman. También existen biodigestores dentro del sistema de cultivo acuapónico. Y que se le da bombeo de aire, se pone un aireador. Entonces están en continuo movimiento, le das estructura de adhesión a las bacterias, que es estas tapitas de plástico o estos tubos que se ponen en los biodigestores, y se le da oxígeno. Entonces ahí crecen más lentos con esos sistemas. En un sistema industrial, con que estén un par de horas, 8 horas, 12 horas, el agua es suficiente. Pero vos en tu casa le tenés que dar, aunque sea depende. Si eso lo vas a ir midiendo también, porque eso se va midiendo. O sea, el cambio, cuando vos sacás el agua a la pecera, va a tener una electroconductividad alta. Cuando llega a una electroconductividad que es suficiente para la planta, con la ideal para la planta que vos la tenés, ahí es en donde la tenés que pasar al sistema de hidroponía. Y eso va a variar de la temperatura, va a variar del espacio en donde elijas poner esa agua, pero vos la vas midiendo todos los días. Puede ser que tengas un manejo buenísimo y en 72 horas 50 litros o 100 litros se súper transformen o menos, pero lo tenés que ir midiendo. Eso es muy particular. Bien, y vos decís que vos sacás entre el 10 y el 20 y el resto del agua, ¿lo completás con agua normal o esperás a ir teniendo esos 10-20% de la próxima vuelta? Ahí es en donde cerrás el ciclo en un mes aproximadamente. O a veces, depende del cultivo que elijas, un poco más. Porque lo ideal es volverle a poner a los peces el agua que viene de las plantas, ¿no? Pero el primer ciclo no te va a pasar eso. Pero por eso, en el tercer tanque, solamente voy a tener un poquito de agua, que es ese 20% que saqué del segundo tanque del sistema intermedio. Con esa sola agua ya coloco las plantas. Exactamente. Ok. Exacto. Vos tenés un volumen total en el sistema acuapónico, pero la mayor parte del volumen de agua está con los peces. Y la planta recibe poquito. Igual suele ser ese volumen súper suficiente. ¿Sí? Pero si un sistema acuapónico, por ejemplo, si vos tenés un cultivo de lechuga que necesitas 1.500 litros en hidroponía, en acuaponía vas a necesitar 4.000, 5.000 litros. Vas a necesitar más, porque en realidad lo que vos necesitas más agua es para cultivar los animales. ¿Sí? Claro. Bueno, acá les explico un poquito también de lo que es dentro, ¿no?, de la hidroponía, el circuito del fósforo. También en la naturaleza es muy lento el ciclo del fósforo, en la acuaponía, en la hidroponía no, porque se lo damos nosotros. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, acá yo se los explico, ¿no? En hidroponía,
para no darle tantas opciones. Pero, por ejemplo, el fósforo en acuaponía no se lo damos, tampoco nosotros. Se los da el misma agua que viene de el cultivo animal. Es fundamental el fósforo en el crecimiento vegetal. Lo que les decía es lo que permite que suceda el metabolismo en las plantas. Y bueno, esto ya lo habíamos hablado un poquito, cuáles son las formas de darse cuenta de que está perdiendo fósforo ese sistema. Las hojas de color violeta, púrpuras, es la clave. Pero sí, fíjense que el fósforo tiene una componente fundamental en el crecimiento. O sea, que si tenemos deficiencia de fósforo en nuestro sistema va a disminuir su productividad. Como toda vitamina, ¿no? Como yo les decía, ¿no? Uno puede morir de vitaminosis y las plantas también pueden morir de exceso de fósforo, de magnesio, y etcétera. Esto hay que estarlo muy cuidadosamente midiendo. La forma, ¿no?, del monitoreo es que hay que cambiar el cuerpo de agua. Bueno, cuando hay acuaponía esto no sucede. ¿Por qué? Porque el fósforo pasa, o sea, de la planta pasa al animal. Los animales consumen un montón de fósforo y está en recirculación. Pero en el sistema vegetal sí hay que hacer este cambio también de la concentración del tanque de agua, del agua mensual, cada trimestralmente, y siempre estar chequeando la conductividad eléctrica. Un aumento en fósforo va a estar subiendo la conductividad eléctrica un montón. Y eso uno lo nota rápidamente, porque entre que te sube la conductividad eléctrica y el primer registro que uno ve es que las hojas se ponen violetas, inmediatamente te das cuenta que es el fósforo tu problema, tenés que diluir, ¿sí? La forma ahí es diluir esa agua, que se diluye con agua destilada, ¿sí? Agua lo más neutra posible. Profe, te hago una preguntita. Del tercer tanque, ¿no? Cuando están las plantas, ¿esa agua necesita recambio o cuando le voy a agregar de la próxima vuelta, esa agua hace el movimiento? ¿Cómo sería? El agua de las plantas tiene que volver a los peces. Bien. Va a ayudar a que los peces estén felices también. Así como las plantas van a crecer más porque vos le pones agua, o sea, fertilizada por animales, los animales te van a agradecer que le pongas agua que venga del cultivo hidropónico, de la agricultura, porque las raíces, muchas raíces, y por ejemplo, eso pasa mucho con el lúpulo y el cannabis. El lúpulo y el cannabis, sus raíces lanzan cannabinoides que les sirven a los animales un montón para regular su capacidad inmunológica. Se termina el tiempo, profe. ¿Perdón? Se termina el tiempo. Se termina el tiempo. Algo que le pasa a los peces en acuaponía es que no le tenés que dar vacunas. En acuicultura los peces necesitan un montón de antibióticos y vacunas. En la acuaponía no. O sea que vos sacás. Ahí estamos. Perdón. Tuve que hacer un cambio de pañal. Disculpe si me atrasé. Cosas de estar en casa. O ayudar. Creo que ya están igual. Nada, ingresé con otra cuenta también por hacerlo rápido. Ahí vuelvo a compartir pantalla. Estábamos en qué pasaba con el agua de las plantas. Gracias, Noemí. Les decía, si van a armar un sistema de acuaponía, creo que
más allá de que las plantas son beneficiadas, obviamente, por que reciben sin error la cantidad de nitrógeno y de micronutrientes también. Quizás uno tenga que agregarle fósforo, magnesio, a veces calcio también, o quitarles, depende de cómo es la calidad de agua. En realidad los mayores beneficiados dentro de lo que es acuaponía son los peces, los animales. Los animales, por naturaleza, son más difíciles de criar que las plantas, o de cultivar que las plantas, pero además los animales acuáticos son muy, muy sensibles al encierro. ¿Sí? La acuicultura lo que tiene como falencia es que algo que quizás no sucede en la agricultura o la cría de animales en tierra, es que al animal no le gusta estar encerrado, no le gusta no ver tanques de alta densidad, se enferman mucho y hay algunos que, así como las plantas no absorben por sus raíces los nutrientes necesarios, los animales, los peces, principalmente peces, quizás los crustáceos son siempre mucho más resistentes. Pero los peces no se alimentan, no eligen comer, y si no elige comer, se mueren, se deprimen también un montón. Bueno, este cuadro, que es un cuadro ya más de cierre, ¿no? Respecto a esta vinculación entre los ciclos que suceden dentro de un invernadero, los ciclos químicos, ¿no? Que suceden y qué es lo que tenemos que estar midiendo. Nada, se los dejo, si quieren, lo estudiamos así con algunos detalles, como por ejemplo, cosas que no suelen ser tan importantes en la hidroponía, pero por ejemplo, si en la acuaponía, por ejemplo, el oxígeno disuelto, ¿no? Yo lo que le vengo diciendo, los parámetros básicos en la hidroponía para medir es la conductividad eléctrica y el pH, pero también uno, cuando vayamos a ver los sensores que vienen integrados y en continuos, todos tienen, para medir en el agua, el oxígeno disuelto, ¿no? En hidroponía no es un valor tan importante el oxígeno disuelto, más allá de que ya hemos visto que las raíces requieren estar en contacto con oxígeno, pero por las técnicas de cultivo. Sí, quizás es importante el oxígeno disuelto en un sistema de deep water, ¿no? Pero incluso ahí uno ya, sabiendo que es un sistema de deep water, le va a poner movimiento a esa agua o le va a poner un aireador y el oxígeno va a ser suficiente. Pero en la acuaponía sí es importante. Ya vamos a ver que hay puntos estratégicos en donde medir estos parámetros. La conductividad eléctrica y el pH se mide, por ejemplo, al ingreso de un sistema hidropónico, al cambio, entre los cambios, en los puntos de cambio de cultivo y al final, ¿no? Pero no se suele poner, o no se suele medir el oxígeno disuelto en esos mismos puntos. Sí, en la acuaponía, por ejemplo, se mide en el agua de ingreso al sistema de acuicultura y en el agua, en el sistema, en el tanque y en el agua de egreso. Depende del diseño, ¿no? Ya vamos a ver eso en esquemas para que lo vean más fácil. Pero sí algo importante para saber quiénes van a hacer un sistema acuapónico, que tienen que medir el oxígeno disuelto. También hay tiras reactivas para eso, no se preocupen. Bueno, la temperatura, dióxido de carbono, esto en la atmósfera, ¿no? Es más importante. En hidroponía el dióxido de carbono en el agua es irrelevante. El nitrógeno, el fósforo y el potasio, ¿cuáles son los parámetros, no? ¿Por qué les pongo esta tabla? Porque estos son los números de seteo de los sensores. Cuando vayamos a ver dónde establecer los puntos de alarma, es usando estos rangos, ¿sí? Cuando tenemos una electroconductividad mayor a 2.5, lo que le decían, esto es un sistema de hidroponía, no en acuaponía. Yo siempre me enfoco, ¿no?, en medición dentro de hidroponía en estas tablas por el momento, más allá de que les pongo otros parámetros para la acuaponía, pero todo esto es para hidroponía.
Cuando está la electroconductividad por debajo de esto o por arriba de esto, hay que mandar una señal de alerta en un sensor. Un sensor tiene que mandar una señal de alerta. Si no tenemos un sensor y una medición en continuo, eso es lo que uno tiene que aprender todos los días a medir o a darse cuenta que está pasando. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la acción correctiva? Si está muy alta la electroconductividad, hay que diluir esa agua, cambiar parcialmente esa agua. Si está muy baja, hay que agregar nutrientes. Si la electroconductividad está por fuera de estos rangos, todos los ciclos se van a ver afectados. Entonces es súper importante. En el pH, ¿qué pasa? No es que se van a ver afectados todos los ciclos, sino lo que va a pasar es que la planta no va a asimilar los nutrientes, no va a asimilar ni el nitrógeno, ni los micros ni los macronutrientes, así que de alguna manera también, ¿no? De manera indirecta los ciclos se van a ver afectados. Bueno, acá el oxígeno disuelto, nada, siempre tiene que ver con el ciclo principalmente del nitrógeno. En plantas y animales, en plantas es muy difícil que haya, por eso un oxígeno disuelto no disponible, pero en el acuaponía sí. Si no hay oxígeno disuelto, en el acuaponía se mueren, ¿no? El ciclo del nitrógeno se ve afectado, pero porque se mueren los peces. Estos rangos de temperaturas en realidad es un rango óptimo, ¿sí? Pero sabemos que hay plantas y hay momentos, o sea, si uno tiene una planta continuamente a 7 grados, 5 grados, probablemente muera, pero hay plantas que, como el cale, ¿no? El cale vos podés tener momentos en donde la planta se aguanta esa cantidad de temperatura, u otras plantas. Incluso hay otras plantas, como por ejemplo lo que hablábamos con Jorge de la frambuesa, ¿no? Necesita horas de temperatura muy baja. Este es teniendo en cuenta la tabla de alimentos que nosotros consumimos, o las que yo he hecho, les he mandado a ustedes, pero hay cultivos que están por fuera de este rango. Esperen que hay alguien que está queriendo entrar. Denme un segundito que lo hago entrar. Y bueno, por el resto, nada, nitrógeno dentro del agua, siempre este es el rango ideal, ¿no? Y ya lo hemos hablado. Fósforo y potasio, también, ahí están. La idea es que, si bien hay un conteo diario, ¿no? De la electroconductividad y del pH o del oxígeno disuelto en acuaponia, y la temperatura, ¿no? El resto se puede hacer semanalmente, no hay problema con eso. Hay medidores específicos, ya los vamos a ver también, que te miden esto por separado, ¿no? La electroconductividad te la dan, y el pH, pero te miden el nitrógeno, el fósforo y el potasio por separado dentro del agua. Esos son los ideales en diseños de cultivos industriales, pero para el caso de ustedes no creo que sea. Les dejo también esta tabla, ¿no? De qué es el ciclo que se ve afectado y cuáles son los síntomas que pueden ustedes estar viendo y qué es la solución. Ya la hemos hablado un poquito. Y un cálculo más o menos anual en estructuras industriales. Ahora esto no se preocupen, yo esto los dejo porque después con esto vamos a diseñar o ver los modelos de negocios. Pero más o menos estas son las inversiones en mediciones de sensores continuos de estas variables, ¿sí? Fíjense que ninguna estrategia para mantener estos parámetros controlados para optimizar el ciclo son difíciles, ¿sí? Pero siempre si uno elige los sensores adecuados, que es lo que hablábamos con Jorge y lo que tienen los módulos MAPI. Si uno tiene buenos sensores,
o si tiene el ojo bien entrenado, ¿no? Acá esto del ojo bien entrenado y experiencia es esta tabla, ¿no? Saber qué es lo que está pasando, qué ciclo está afectando y cuál es el síntoma que uno ve en la planta y qué es lo que hace. Esa es la práctica que uno va ganando como cultivador. Si uno no tiene esa práctica, ahí es la elección de la tecnología lo que va a hacer la diferencia. Fíjense que estamos hablando en cultivos industriales, ¿no? Cultivos industriales, acuérdense, siempre una producción no de las que ustedes están hablando, ¿no? Pero esta es la limitante de que haya crecido los cultivos en hidroponía, en aquaponía, esta inversión. La inversión en hacer el monitoreo de qué es lo que le está sucediendo a ese cultivo. Esperen que hay otra persona que quiere entrar. Ahí voy para allá, ahí va. Y después vamos a analizar que si bien parece que es una inversión inicial, ¿qué es lo que ha detenido que la hidroponía o la acuaponía se genere a nivel industrial, ¿no? Porque uno va a un productor agrícola y le dice, bueno, tiene que invertir más o menos anualmente unos $10.000, es más, si lo quiere hacer muy bien, unos $20.000 más o menos en sistemas de monitoreo y automatización de sus sistemas, y les da miedo. Pero quizás la forma en la que se han vendido estos sistemas es esto, ¿no? No hacerles entender cómo esto es fundamental para obtener el máximo rendimiento de los ciclos. Y ustedes lo que ven, ¿no? Es que el rendimiento de cultivo de tanto la hidroponía como la acuaponía es completamente mayor a lo que se consigue en tierra, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, este dato interesante, ¿no? Se puede lograr una automatización y con automatización y hay veces mucho más. Siempre esto compensándolo en un sistema hidropónico automatizado y en un sistema hidropónico no automatizado, este rango. Pero se puede conseguir incluso más que un 50% de rendimiento con uno no automatizado. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Nadie por ahora. Gustavo, sí, perdón. El sistema de automatización, el MAPI, aparte Sí. de monitorear, ¿regula todos los parámetros que vea normal? Todo, ¿O absolutamente. eso es manual? No, todo. En el MAPI ya los vamos a ver un poco más a detalle, pero quizás el otro día también no lo comentó Jorge. El MAPI tiene un algoritmo propio, en donde hay inteligencia artificial midiendo. ¿Vieron esos rangos? Todos estos rangos que yo les estoy compartiendo, se los está midiendo en continuo. Tiene sensores, tanto en el agua como en la parte externa, en todo lo que es ambiente, que están midiendo incluso a nivel de imagen, ¿sí? Tienen sensores de imágenes, incluso todos estos síntomas de la planta que no solamente a veces tienen que ver con el color o con el estado del marchite de la planta, sino hay veces que incluso la ubicación, ¿sí? No es lo mismo una planta que está bien turgente y vertical a una que se empieza a ladear, ¿sí? Todas esas cosas. Está cargado en un algoritmo en donde hay un mínimo de esos señales de alerta y se aplica una mejora. Entonces, nada, son súper eficientes. No se le deja ningún margen de error a que la planta esté desarrollando alguna patología. Y todo eso, por eso lo que él decía con respecto a su papá, que él se imaginaba a su papá manejando un sistema MAPI porque no era bueno para hacer seguimiento a cultivos, es lo que tiene en ventaja el módulo hogar de los MAPI. Vos podés irte incluso de vacaciones y seguir controlando su sistema desde el celular a distancia. Pensá que ellos controlan la base, lo que están en las bases a distancia desde Río Negro. Lo que está en la Antártida lo controlan desde Río Negro. Más allá de que hay un encargado ahí, ¿no? Que no hace los cálculos diarios, no hace el monitoreo diario, hace la siembra,
hacia el chequeo que el sistema no esté ingresando o saliendo personas o que no haya contaminación, pero después, y hacen el cultivo y la siembra, perdón, la siembra y la cosecha, pero no hay manejo diario del personal de la base en el sistema. Bueno, esto es parte de la intención de explicarles todo esto, ¿no? Que empiezan a ver de dónde vienen las mediciones que van a tomar. Perdón que quizás me hayan tenido que escuchar tantas horas, porque la realidad es que cuando uno se acostumbra a hacerlo automático, también funciona, por más que no entienda exactamente de dónde viene. Pero la diferencia de que ustedes puedan después cultivar cualquier cosa o escalar su cultivo de casa a un cultivo comercial es que empiecen a entender cómo funciona el sistema de un ecosistema, en realidad. Y para entender cómo funciona un ecosistema, tienen que entender estos ciclos, ¿sí? Ahí les dejo referencias, todos los temas, muchas referencias. Y después, como última tabla, que ya me lo habían pedido, es el hecho de qué tipo de cultivos, ¿no?, son mejores para qué técnicas de hidroponía, con ventajas y desventajas, como para que tengan de referencia. Yo siempre les voy a recomendar, más allá de que a veces cuesta que eso sea el pensamiento comercial, es que armen sistemas mixtos. Si podemos llegar a ir a visitar a Don Lechugón, van a ver y él les va a contar también que él también empezó con NFT, me dijo, vamos a hacer puro NFT, pero después se dio cuenta de que podía hacer también torres, ¿sí? Y después también uno se puede animar a hacer raíz flotante con acuaponía, siendo un productor hidropónico. Quizás que la primera cosa que se suele hacer es aprender la técnica de hidroponía en NFT o aeroponía en torre, y después se animan hacia al revés, el deep water lo usan después para empezar a hacer acuaponía. Pero siempre les voy a recomendar sistemas mixtos, no solamente por el hecho de que combinan producción, ¿no? Se pueden producir diferentes tipos de cultivos, sino también porque van ganando experiencia en la técnica, en cada técnica, y siempre está bueno, los hacen más versátiles. Algo que les dejo, que ayer también estábamos hablando con Daniel y que tenía que ver con esto de lo que es este parámetro que es el PPFD, que es el Photosynthetic Photon Flux Density, o la densidad de flujo de fotones fotosintéticos, que lo dejo como parte final para después empezar directamente con la ingeniería de los sistemas de luz. Nada, es como que es lo que nos falta también, el parámetro a medir, ¿no? Cómo es el rango óptimo de la cantidad de fotones que necesita una planta para desarrollar fotosíntesis. Y son estos, ¿no? Entre 300 y 600 micromoles por metro cuadrado por segundo. Esa es la unidad de medida que se va a necesitar. Y acá hablábamos de un sistema que ayer Daniel también me pasaba. Después, Daniel, si querés compartirlo en el grupo, los sistemas es un sistema en formato S que se confunden con los S-shape, que es unas torres verticales en forma de S, pero es lo que yo les contaba respecto a cómo posicionar los cultivos en función de la etapa de crecimiento, ¿sí? Los que son más jóvenes arriba, los que son más viejos abajo, o en realidad se pueden hacer en formato S si uno piensa que son torres muy altas y esta medición no entra dentro de este parámetro, y se suele poner en el medio, además, adultos de otras especies que tengan un rango más bajo de necesidad fotosintética. Por ejemplo con lo que mostraba Jorge, si se dieron cuenta, o si se acuerdan de lo que él decía respecto a la lechuga, por ejemplo, la lechuga y la selga que tenían, ¿no? ¿Se acuerdan que él decía que la selga, por una deficiencia de nitrógeno, también había perdido
luz, perdón, había perdido color, ¿no? Esa deficiencia también se puede, pero ellos tenían en ese invernadero un sistema continuo de luz, ¿no? Esa deficiencia es también por una cuestión de cantidad de fotosíntesis, ¿no? Siempre. Cuando el nitrógeno y la clorofila están muy relacionados, ¿sí? La cantidad de clorofila disponible o para fotosintetizar está muy relacionada con el ciclo del nitrógeno también. Por ejemplo, una forma S de cultivar, o sea, acá cuando dice distribuye, ¿no?, la luz uniforme en todos los niveles, quizás el pensamiento también es que la distribución de los cultivos es uniforme en función de las diferencias de iluminación en los diferentes niveles. Pueden ser las dos cosas. Ahora después yo o Daniel, Dani, si vos querés pasarle lo que es un formato de torre, un formato S-shape, que es otra cosa, eso está bueno porque ahí lo que tienen el sistema que mostraba es que la luz penetra en la torre vertical. Ahora después lo van a ver. Bueno, esto es lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, de también poner por edades las plantas dentro de un cultivo vertical también se da para diversificación de cultivos. Por ejemplo, en los niveles superiores se ponen las plantas que tienen más necesidad de luz y en los niveles inferiores menores. Nada, esto ya lo hemos sabido, por eso era solamente una tablita para que les quedara. Esto también ya lo hemos hablado, ¿no? De cuánto es la densidad por metro cuadrado de los NFT, de las torres verticales y de los raíces flotantes. Suele ser la distancia entre plantas en hileras lo mismo en vertical que en horizontal, ¿sí? Alrededor de 20 centímetros. Quizás en vertical depende del tamaño, ¿no?, de la planta a cultivar. Por ejemplo, no es lo mismo cultivar una rúcula que cultivar, como mostraba el otro día, un brócoli, ¿no? Pero los diseños suelen venir con una distancia fija y uno va eligiendo si escalona por un espacio vacío o no. Les dejo también una tablita para que tengan de la densidad recomendada en estos cultivos. Les pongo que son quizás claves y les muestro el rabanito, por ejemplo, porque el rabanito es un cultivo que es anómalo, ¿no? Quizás tiene la misma eficiencia productiva que una lechuga, pero como no lo consumimos tanto nosotros acá en nuestra dieta, no se produce tanto. Pero en lugares como Asia, el rabanito en hidroponía se súper cultiva, porque es muy fácil de cultivar en hidroponía. Y se cultiva también en NFT. Les dejo también un poquito de lo que es tablas de consumo hídrico por planta, por sistema, cosa de que ustedes también puedan ir haciendo cálculo de cuánto se necesita, ¿no?, de litros de agua para cultivar 1 kilo de cada tipo de planta. Fíjense que incluso en el rabanito tiene menos necesidad de agua que en una lechuga. La lechuga se suele ser el clásico, y la rúcula y la espinaca, porque tenés poca cantidad de agua, entonces cuando vos tenés poca necesidad de agua, de consumo de agua, también tenés poca inversión en la fertilización. Fíjense que el rabanito incluso es menor que la lechuga, la rúcula y la espinaca. Fíjense la diferencia de lo que es lo que necesita una lechuga en agua y lo que necesita una frutilla, ¿sí?, un morrón, un tomate. Ahí es clave también la diferencia. Pero después, fíjense lo que es la diferencia, eso quizás es lo más simbólico, ¿no? Porque uno piensa en hidroponía y dice, estoy usando un montón de agua. Pero fíjense lo que lleva el riego a 1 kilo de lechuga en campo abierto, a comparación de lo que es cultivar lechuga en un NFT, ¿sí? Es abismal. Algo que tiene estos cultivos es una huella hídrica muy baja.
que es ideal en este momento. Bueno, pero fíjense, les dejo este dato también súper importante de lo que hablábamos, ¿no? Respecto a la acuaponía. Para producir un kilo de lechuga en hidroponía se necesitan 18 litros, ¿no? En un FT. Es así como lo que menos usa, ¿no? Bueno, puede ser de los que son hidroponía, no aeroponía. Pero fíjense cuánto se necesita para cultivar un litro de lechuga en acuaponía. 225. O sea, ahí es quizás la clave de diferencia, que después en el balance total, ¿no? No importa, porque cultivar en acuaponía significa que el resto de los 200 litros o 200 y pico de litros que estás usándolo ahí, estás cultivando proteína animal, ¿no? Que en el cálculo del modelo de negocio es súper interesante y también tiene una huella hídrica muy baja. Pero para que vieron ese sistemita de cómo es la recirculación, o ese concepto de cómo es la recirculación de agua entre los peces y la planta, fíjense que el recambio de lo que es el sistema desde la acuicultura a la hidroponía es mínimo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Yes. Sí, sí. Bien. Bueno, y les hago unos ejemplos para que también los vayan teniendo de cómo es una superficie de 1000 metros cuadrados. Yo le pongo un proyecto típico de 1000 metros cuadrados como el proyecto productivo, porque más allá de que, por ejemplo, los chicos de Verde Agua le dijeron, ¿no?, de que para ellos se considera un proyecto productivo 400 metros cuadrados, en realidad en lo que son los invernaderos inteligentes o los automatizados se empiezan a considerar la inversión para automatizar 1000 metros cuadrados, que es una inversión que sea lo suficientemente inteligente para que tenga un recupere, ¿no?, rápido, porque uno puede automatizar un invernadero de 400 metros cuadrados, pero el tema es que el recupero de la inversión probablemente sea 5 años, lo cual no tiene en nuestra economía un valor significativo. Pero ya en un proyecto de 1000 metros cuadrados, ya el modelo de negocio integra una inversión de, por ejemplo, el primer año de $20,000 o $15,000 en automatización total. Les hago ejemplos también de los mismos sistemas, de los mismos cultivos que les marcaba arriba, más o menos qué sistemas usar y qué es lo que ustedes tienen que aprender. O sea, esto mismo tienen que ustedes lograr dentro de su sistema en casa, ¿no? Saber cuánto es el consumo de agua diaria, o cuánto es el volumen total y cuánto va a consumir la planta diariamente, el cálculo de plantas por metros cuadrados, cuánto es la biomasa estimada acá, ¿no? Es en kilogramos de cosecha, ¿no? Y cuánto es la duración del ciclo. Esto lo tienen que conseguir con sus sistemas para plantear un modelo de negocio, pero también dentro de su casa. Estos datos tienen que llegar en el primero o en el segundo cultivo, así los van mejorando o ya los van teniendo, ¿no? Para saber Pregunta. si lo están haciendo bien o no. Sí. Acá me dice que el consumo diario es de 135.000 litros en la rúcula. ¿Lo ubicás? Rúcula. Acá. ¿Es la cantidad de agua que pasa diariamente por la planta? No, 3.857 litros por día. Es en un cultivo de 1000 metros cuadrados. Ese es fíjate que son 135.000 litros en 35 días. En realidad, acá el consumo diario es el agua que vos tenés que estar moviendo diariamente dentro de tu sistema. No es que es lo que... Si tenés 100 litros, tenés que pasar 385 veces, digamos. El agua, con la planta. Pero esto, claro, y acá lo tenés que calcular, esto lo calculás en función del espacio, Guillermo. No es lo mismo lo que te va a... los ciclos que vas a tener en 1000 metros cuadrados a 10 metros cuadrados, ¿sí?
por tiempo. Es una locura, es decir, es increíble la cantidad de agua que pasa por un cañito, ahí me refiero. Por los cañitos, digamos. No pensar que no estamos hablando de un cañito, en 1000 metros cuadrados vos tenés muchísimos cañitos. Tendrás varios cañitos, sí, eso seguro. Claro, yo lo hago este sistema o estos cálculos en esta dimensión, a este nivel, porque la idea es que con esto nosotros aprendamos después a hacer cálculos de invernaderos productivos automatizados. Estos son los parámetros que se usan de base para cada cultivo en un invernadero productivo automatizado. Recuerden que este nivel busca eso, ¿no? Que nosotros diseñemos escalas productivas o escalas que tengan la necesidad de automatización extrema. Pero por eso, está buenísimo que lo lean y lo tengan, pero no se asusten, porque no es lo mismo a lo que va a pasar en 10 metros cuadrados o en Sinclair a 100 metros cuadrados, ¿no? Cambia mucho el circuito del agua en función del espacio en donde se va a hacer el invernadero. Pero sí, fíjate, o fíjense, ¿no? Lo que se puede cultivar en 1000 metros cuadrados. Es un montón. También quizás estos es para que vean la eficiencia productiva y lo que se puede cultivar. Es monstruoso los números, Sí, 1000 metros cuadrados. ¿No? Ya cuando lo bajás a 100, bueno, ya parece un poco más que se puede llegar a 100 metros cuadrados. Normalmente, como para trabajar Claro, tranquilo. nosotros acá, no sé vos, Guillermo, pero estos cálculos son para personas como Fabián, que no sé si hoy están, o personas que están pensando en hacer un invernadero productivo automatizado, que es lo que estamos yendo en camino, nosotros a pensar cómo ponerle tecnología a un invernadero. A mí me encantaría que todos tuvieran unidades MAPI en sus hogares, pero todavía no existe la viabilidad económica para que yo en mi hogar tenga una unidad completamente sensoriada. Parece que los módulos de INTA lo van a hacer, la unidad de la Universidad de La Matanza. No van a ser tan caros y va a ser completamente monitorizado. Pero la tecnología se suele poner en esta dimensión, cuando vos tenés un invernadero de 1 hectárea. ¿Por qué? Por nuestra economía, ¿sí? Si no, se pondrían en invernaderos más chicos. Hay productores que, por ejemplo, están empezando con la hidroponía como ciudad y que le pusieron desde el inicio a los invernaderos de ellos automatización. Pero porque ellos también tienen un montón de hectáreas de producción, o sea, hacen el movimiento económico dentro de su negocio para que sus invernaderos sean automatizados, pero porque ya tienen una espalda. Pero alguien que quiere empezar con hidroponía es difícil. Por ejemplo, si vamos a ver a Gastón, si alguien va a ver a Gastón de Lechugón, él ahora creo que tiene automatizado y no completamente, pero si no, lo escucharon hablando en Verde Agua. El que hacía el monitoreo diario era todos los días él y tenía un invernadero productivo, ¿sí? Porque no se suele tener la capacidad de automatizar cuando uno está emprendiendo. Sí, todo esto se los dejo y pensando también en que nosotros, es por eso, vamos a aprender cómo automatizar un invernadero y después hacer un diseño de modelo de negocio, que es lo que vamos a cerrar en el tercer nivel con los que están también apareciendo de nuevas líneas de financiamiento. Las nuevas líneas de financiamiento que yo le comentaba sobre economía de conocimiento están de la mano de que la producción se automatice, porque bajás el riesgo, va a ser una forma de abrir el mercado de la hidroponía. La producción hidropónica sin automatización tiene un alto riesgo de pérdida. Si vos querés asegurar un invernadero en hidroponía es mucho más difícil que un cultivo en tierra. Pero si tenés la automatización de por medio, el riesgo baja un montón. Y por eso es que se están lanzando esas líneas de financiamiento para invernaderos automatizados. Bueno, nada, un poco de comparativas por 1000 metros cuadrados. Todo esto se los dejo para que lo vean. Sí. ¿Sí? No es algo que necesitan aprender, pero porque lo vamos a utilizar después al momento de aprender a hacer un modelo de negocio. Es información solamente para que ustedes tengan de referencia. Y si quieren leerlas y estudiarlas, les hacen una pregunta, pero ya hasta acá
creo que ha sido un montón de teoría por el día de hoy, ¿no? Más que el martes incluso. No sé cómo están, fueron 2 horas. Sí, puff. Un montonazo. ¿Alguien con alguna pregunta? Estamos ya suficiente. Profe, ¿hay alguna bibliografía que podamos ver en cuanto a acuaponía para verlo así, tipo en cuentito y fácil? Yo ahí les pongo, y si no por el grupo les pasé una plataforma educativa que tiene la empresa esta GoFish, que es una empresa mexicana, la única empresa que ha armado invernaderos por el mundo en varios países, o sea que sabe adaptarse a diferentes economías, que si querés ahora después la reenvío, no hay problema. Pero hay una plataforma en donde incluso van a ver videitos de muchos invernaderos. No sé si pudieron entrar al final, porque me dijeron que no y yo lo volví. Así que me tomo tarea de chequear a ver qué pasa con esa plataforma. Si no, yo tengo el curso descargado. Después se los paso. Tengo que buscarlo. En un disco, no sé en dónde está. Muchas gracias, profe. No pasa nada, pero si no tienen ahí también todo lo que yo les cuento de la acuaponia está referenciado en una bibliografía. Y el manual de la FAO considera la acuaponia la forma de producir alimento del futuro. Si vos te metés y ponés manual de acuaponia FAO, tenés así lo mismo que yo les pasé de agricultura familiar, lo tienen de acuaponia. Ok. ¿Sí? Bueno, les mando un abrazo a todos, quedamos por el grupo. Semana que viene empezamos a puros sensores y a ver sobre sensores, ¿sí? No sé si permitirán en INIDEP, pero yo he visto viste que tienen hacen acuaponia. Si se puede ir a ver, aunque sea, si se quieren juntar, se puede INIDEP quizás el sistema de INIDEP no está tan bueno porque es un jueguito, pero de la UTN estamos viendo, porque el tema es cómo moverlos. La idea era que si en este curso vean algún sistema o armado o experimental, ya sea de Chubón, de la UTN, de INIDEP, o de que armemos uno entre todos. Si vemos que la semana que viene no avanzamos con el armar uno entre todos, porque por ahora no viene avanzando, la idea es que la tercera o la cuarta clase veamos. Un día, no sé si en este horario, porque es muy difícil, podamos organizar para un sábado o para otro día en donde podamos todos y tratar un sistema. Yo creo que en la UTN, los chicos de la UTN yo los conozco. Quizás el día es más difícil hacerlos ir un sábado, cada más que un sábado a la mañana nos deciden para hacer un sistema para la compañía de tiempo. Si no, nos tenemos que ir más lejos, pero si no también el sistema de hidroponía, que es lo que es ideal, que ustedes vean de Gastón también. Ir a ver, claro, un sábado, pero lo que pasa es que a Gastón caerlo a las 4 de la tarde no sé si es posible, un día de semana, pero déjenme que lo tomemos. La idea sería que pudiésemos armar un sistema todos. Estamos ahí en espera. Uno se nos vino para atrás, el de la terraza, y esperemos que Fabián quizás active, no sé si Fabián está por acá y que también él pueda armar. Fabián, el productor agroecológico que había elegido, que había ofrecido las plantillas, él quizás armaba un sistema de prueba y lo podíamos armar entre todos, pero lo que pasa es que está lejos, él está también a Santa Paula. Necesitamos movernos todos. Pero si no, con Gastón vamos a intentar, aunque sea que él un día, desde su invernadero, nos los muestre en videollamada. Si no conseguimos ir todos, un sábado, un martes, un jueves, quizás se toma un ratito y nos muestre el invernadero. Pregunté si Mabe y si Mabe no hace visitas. No nos dejan. Ya me dijeron que no hoy. Hoy me dijeron que no. Pero quizás también puede ser que si Mabe nos muestre algún videito. Vamos a ver. Son un poco más cerrados. Bien. Gente, les mando un abrazo. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Adiós.